¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la compañía. Estamos arrancando una edición más de Plenamente, este espacio en el que tenemos la oportunidad de hablar con profesionales que están involucrados en estos temas que tienen que ver con la salud mental. Hoy vamos a hablar acerca de psicología forense. Hablaremos con un especialista, como lo es el licenciado Eduardo Viver Viola. Pero llegaste hasta magíster, me dijiste. Sí. ¿Cómo estás, Eduardo? Qué gusto tenerte acá con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Primera que estoy acá y espero que no sea la última. Muy contento de compartir conocimientos, debatir sobre salud mental que tanta falta hace acá la sociedad, de verdad. No creo para debatir, yo estoy más para escuchar del día de hoy. Me gustaría escuchar mucho de tus conocimientos. Vos sos psicólogo forense. Psicólogo forense, sí. De los pocos que hay en el país, seguramente. Con esa formación. Sí, no somos tantos, somos pocos todavía comparando con psicología clínica. Y laboral, ni qué decir. Y laboral, somos menos, sí. Pero hoy día se está potenciando eso. Hay especialidades. Está inclusive de moda el tema de la psicología forense. De a poco se va a ir mejorando acá, actualizando lo que es la parte forense, ¿verdad? ¿Puedes definir lo que es la psicología forense? Para que la gente entienda un poquito de qué es lo que vamos a hablar. Psicología forense es la psicología aplicada al derecho. La palabra forense mucha gente confunde, ¿verdad? Piensa forense en muertos, en autopsias, pero en realidad forense viene de la palabra foro, que es el lugar donde litigaban en Roma los abogados, ¿verdad? Entonces viene la palabra forense. Psicólogo forense es un auxiliar de la justicia. Brinda su conocimiento o asesoría a penalistas, a fiscales, a jueces, ¿verdad? Eso es lo que hace un forense. Con su saber, ¿verdad? Orienta decisiones judiciales. ¿Cómo te metiste en esto? ¿Qué fue lo que te llevó a decir, así quiero ir? Cuando era estudiante en la Universidad Nacional, realizaba pasantías en cárceles, ¿verdad? Especialmente en el Buen Pastor. Y ahí me empecé a interesar en esta área de la psicología criminal. Pero cuando eso no había acá cursos, mucho auge, entonces fui viendo dónde podía estudiar, ¿verdad? Hasta que pude encontrar una maestría en España, ¿verdad? Y ahí me hice una maestría en psicología criminal, ¿verdad? Y forense. ¿Qué tal esa experiencia de formación en el extranjero también? Porque está bueno siempre hablar acerca de la formación que tienen los profesionales, porque acá estamos hablando de ciencia. Sí. Y es diferente, ¿verdad? Mi experiencia. Se tiene que leer mucho más. En el extranjero. Tenés que leer mucho más. Lo que yo estudiaba para un examen final en mi carrera de todo un año en volumen, allá tenía que estudiar en semanas ya para rendir. Y te obligan a investigar también. Hay mucho debate. Es otro nivel, es un nivel más alto de exigencia. Eduardo, ¿y la diferencia entre la literatura y la aplicación de estos conocimientos ya? ¿Qué tal eso? Y la psicología forense, bueno, se habla habla... de cosas que la experiencia solamente te puede dar. También claro, se habla mucho y se populariza también por programas o películas muy conocidas. Claro. Por decirte Mindhunter, que estamos hablando fuera de cámara. Sí. Qué sé yo, Silencios Inocentes, Mentes Criminales, ¿verdad? Pero, claro, eso es ficción, ¿verdad? Es ficción en realidad mezclada con cosas reales, ¿verdad? Esta serie, Mentes Criminales, mezclan casos ficticios pero con estadísticas y técnicas reales. Muy buena, Criminal Minds. Criminal Minds, sí. Tuve un profesor que era asesor de esa serie, el profesor Mark Safarik, sí. Él asesoraba y también a esta serie CSI también era asesor en lo que es psicología, ¿verdad? Pero en la práctica es un poco diferente, ¿verdad? La práctica no es así tan espectacular. Un poco o muy diferente. Una vez yo llegué a escuchar que había un auge por estudiar criminalística en el país y la gente se empezó a preguntar ¿por qué la gente quiere estudiar criminalística? Y era por series justamente, creo que era CSI uno de ahí de los motivos. Vino la fiebre de estudiar criminalística. ¿Verdad? Sí. ¿Se dio eso? Sí, así mismo, tal cual. Bueno, vos me decís Mindhunter y yo pensaría también en lo mismo. Yo llegué a ver esa serie en su momento y me pareció, pero fascinante. Sabiendo que estaba basada en cierta parte en hechos reales, obviamente considerando que es ficción al final de cuentas, sí. Pero se veía muy
Interesante, te digo, el trabajo que ellos llevan adelante Sí. hace, ¿cuánto? ¿40 años atrás? Más o menos. Creo que eran Sí, 70, 80, la FBI empezó con eso a finales del 70. final del 70. Más o menos empezó con la unidad de ciencia de la conducta, donde empezaron a estudiar de una forma original. Empezaron a estudiar la mente de los asesinos en serie, pedófilos, ¿verdad? Ahí empezaron. Después se hicieron más, vamos a decir, más científicos con el pasar del tiempo. Se hicieron más rigurosos, pero empezaron así, haciendo entrevistas, así como en la serie, con asesinos en serie o asesinos muy famosos allá. Y realmente apasionante. A mí me apasiona la psicología forense, realmente, pero en la práctica es más complicado. Es un trabajo bastante estresante de repente. Tener que leer cosas feas, tener que entrevistar víctimas de violencia o de repente niños abusados. Y esa es la parte que no es tan linda. O de repente irte mucho a juicios orales, de repente tenés que estar ahí debatiendo. Esa es la parte más estresante. En la vida real no es tan glamuroso, entonces. No, realmente yo trabajo hace 10 años en cárceles. Ahora mismo estoy trabajando en la cárcel de Extacumbú, ¿verdad? Y trabajo directamente con criminales, ¿verdad? Tratando de entender por qué hacen lo que hacen y bueno, muchas veces me tengo que meter en su mente, ¿verdad? Y es un trabajo que tiene su cuota de estrés, vamos a decir, y de incomodidad. Pero en mi caso, vamos a decir, mi pasión por la ciencia excede el estrés, ¿verdad? O sea, es por eso que sigo con esto, ¿verdad? Tienes una pregunta personal que suelo hacer a otros profesionales también. ¿Vos haces terapia? Porque en los casos como los que llevan trabajo como los tuyos, por ejemplo, o estás absorbiendo, y lo que contás es bastante pesado realmente. Niños abusados, mujeres abusadas, Sí. ¿verdad? Hombres que cometieron delitos que no podemos ni mencionar. Y hay gente que también en su momento eso tiene que liberar de alguna forma. Claro. Y acá siempre decimos que la terapia no está mal. O sea, la terapia no es significado o símbolo de que uno está mal del coco, sino que muchas Para veces nada. puede ser por regulación. Exactamente. Sí, tengo un colega que cada tanto me voy a consultar con él. Me enseña un poco a manejar el estrés y demás cosas. Pero no hago una terapia así, vamos a decir. Propiamente dicha, ponerle. Claro, de irme toda la semana, pero sí me voy cada tanto. Y Pero eso está bueno, ¿verdad? Conversar con alguien. por me lo menos. ayuda, me sirve porque, claro, me da técnica, me da herramientas para lidiar un poco con este tema, ¿verdad? Así es. Hay que tener carácter también para llevar esto adelante. Para ser forense necesitas tener un carácter, necesitas ser muy autocontrolado, tener mucha tolerancia a la frustración, mucha aguanta el estrés. No es fácil de repente, pero necesitas tener un aplomo especial para moverte en el mundo forense, ¿verdad? Por las cosas que escuchás. También con la gente que lidias, porque tenés que lidiar a veces lidiar con criminales, lidiar con abogados, con fiscales, con jueces, a veces hay roces, hay malentendidos, entonces tenés que tener un carácter especial, ¿verdad? Vos no juzgas, no dictás sentencia. Eso es algo que hay que entender también en lo que es tu profesión. Yo lo que hago con mi informe o pericias, por decir, son hipótesis, ¿verdad? Doy una hipótesis que es más fuerte o brindo, trato de explicar qué puede haber pasado en un caso X, ¿verdad? Pero nunca voy a poner fulanito es un abusador sexual, ¿verdad? O fulanita sufrió víctima de tal persona, sufrió maltrato, violencia de tal persona, porque a mí no me consta, yo no soy testigo. Entonces lo que hago son hipótesis y correlación de datos, ¿verdad? Entre lo que quito en la entrevista más lo que sale en los test que uso, ¿verdad? Son test especializados, entonces voy armando, vamos a decir, una hipótesis. Y eso le sirve después al juez, al abogado que me contrata o a la fiscalía, le sirve eso después para tener elementos, ¿verdad? Tener indicios, como se dice. Pero por supuesto, yo no soy juez, ¿verdad? Pero formulás las hipótesis que al final de cuentas pueden ser tomadas para hacer... Pueden ser tomadas, ¿verdad? Yo soy más perito de parte, vamos a decir. Los jueces acá en nuestro país, ¿verdad? Por lo menos generalmente se inclinan más por los peritos psicólogos que trabajan en el Poder Judicial o en la Fiscalía, más los públicos, ¿verdad? Pero me consta también que hay jueces que de repente en mi trabajo, gracias a mi trabajo,
tomaron la decisión que tomaron, ¿verdad? O sea, le terminó de convencer más a lo mejor un trabajo, un informe mío que otro público, por ejemplo. Eso me cuentan después la gente o el abogado o los fiscales, ¿verdad? ¿Es denso tu trabajo? Sí, te exige bastante, mental y físicamente también. Tenés que dormir bien, tenés que... Uso la palabra denso porque es la única que Sí. se me ocurre acá para graficar justamente. Y tenés que tener una vida ordenada, en el sentido, tenés que dormir bien, tenés que desenchufarte, tenés que alimentarte bien, tenés que tener una vida ordenada para aguantar, porque te exige mucho. A mí, en mi caso, me exige mucho más en la parte mental, ¿verdad? ¿Vos tenés pocas canas todavía, Eduardo? ¿Cómo? ¿Tenés pocas canas todavía? Parece que sí. Hace 10 años ejerces esto. Sí, forense, bueno, como perito 2018, o sea, oficialmente, Ujú. si mal no recuerdo. Pero yo antes ya, estando en la universidad, o sea, estando estudiando, ya empecé a evaluar criminales, hacía pasantía en cárcel, ¿verdad? O sea, siendo estudiante ya empecé en el tema forense. Estabas De en el forma Buen indirecta, Pastor, tal vez. me dijiste. En Buen- la ex penitenciaría Buen Pastor. Ahí estuve como 4 años haciendo pasantía. Casi toda mi carrera estuve haciendo ahí. Revistando y evaluando, sí, a las internas, vamos a decir. ¿Qué quitaste de ahí? ¿Qué es algo que te haya marcado, que hayas dicho, esto me va a acompañar siempre? Y aprendí muchas cosas. Quité cosas positivas, en el sentido de que al final todo depende de uno, ¿verdad? Que las personas quieren rehabilitarse, quieren mejorar, nada le impide, ¿verdad? Vamos a decir. Al final depende mucho de uno, ¿verdad? Lo que pasa es que muchas veces la persona quiere, pero el entorno no es tan favorable. Y, ahí la importancia de la sociología, por ejemplo, ¿verdad? El entorno a veces es lo que decide que una persona se rehabilite o no, o vuelva a caer en las drogas, por ejemplo, cosas así, ¿verdad? El entorno es muy poderoso en los seres humanos, ¿verdad? Entonces también hay que calcular eso cuando va a salir alguien en libertad, por ejemplo, ver, ¿verdad? Si conviene que vuelva a tal barrio, a tal lugar, esas cosas hay que analizar. Es importante, dijiste. Claro, o sea, hacer un seguimiento post penitenciario, por ejemplo, es muy importante. No solamente en la cárcel, tratamiento, lo que sea, sino que afuera también. Es muy importante seguir a esa persona, seguir apoyándole, ¿verdad? Que tenga recursos, que se sienta, si es que tiene algún problema, se sienta mal, sepa dónde recurrir, que se le pueda seguir ayudando, a eso me refiero. Y cambia un poquito la palabra ahí. Determinante podría ser también el entorno. Sí, o sea, tiene mucho peso, ¿verdad? Tiene mucho peso O sea, la persona puede tener la mejor voluntad de querer cambiar, pero si va y cae en un lugar donde no le ayudan a eso. Claro, le pasa mucho que un fenómeno que veo que en la cárcel dejan de consumir, dejan las drogas, pero vuelven otra vez a su entorno, a su barrio de antes, lo que sea, y bueno, se mantiene un tiempo limpio, pero de repente el amigo, alguien le ofrece algo y hace mucho cano otra vez. Y después un tiempo vuelven a venir otra vez. Vuelven otra vez a la cárcel, ¿verdad? Justamente porque empezaron con las drogas, por ejemplo. Y esas cosas es lo que hay que trabajar, hay que hacer más prevención, ¿verdad? Tiene que haber más proyectos, más apoyo. Ahora el Ministerio de Justicia está haciendo muchos cambios, así como se está viendo, ¿verdad? Se les separa a los condenados de los procesados, por ejemplo, que antes no era así. Hay cárceles nuevas, ¿verdad? Hay un nuevo sistema que se está creando acá. Pero va a llevar un tiempo, lógicamente, que eso funcione bien, ¿verdad? Es como todo proceso, ¿verdad? Lleva su tiempo, ¿verdad? Pero lo bueno que ya se comenzó, ya es el proceso de mejorar el ambiente penitenciario, pensando siempre en el tema de la reinserción, ¿verdad? Que es lo más importante, ¿verdad? Ya que tocaste el tema, vos sabés que yo tengo casos encima, digo en plural, de vecinos que no pueden estar fuera de la cárcel. Es notable. Y siempre están en periodos así de 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años. Pero vos lo ves a ellos fuera de la cárcel 2 o 3 meses como mucho. Pero pues hacen algo y vuelven. Pasa que ya es un hábitat que ellos conocen y en el que buscan estar. Es increíble. ¿Son Eduardo. consumidores? Sí. Y eso, ahí está, o sea, eso lo estaba comentando, ¿verdad? Que el tema, la droga, por ejemplo, es un factor de riesgo bastante poderoso para el tema de reincidir. Ser adicto, por ejemplo, otro factor de riesgo importante para reincidencia, especialmente en crímenes violentos, es tener rasgos psicopáticos, por ejemplo.
¿Qué es un rasgo psicopático? Y una personalidad antisocial, una persona que es manipuladora, mentirosa, irresponsable, Eso es antisocial. antisocial, que le gusta romper las reglas, ¿verdad? Tiene su propia ley, como se dice, es narcisista, eso sería antisocial. Y las personas que tienen esos rasgos, por ejemplo, o la persona adicta son los que más reinciden, ¿verdad? Y la reincidencia es más de gente joven. En todo el mundo se mantiene esa estadística de que generalmente son la gente más joven los que más reinciden, ¿verdad? Parece como que mucha gente, muchos criminales, a medida que pasa el tiempo, las décadas, es como que van calmando un poco, ¿verdad? Pero el tema de la violencia, reincidencia, suele ser fenómeno de gente joven. Por decir, entre, no sé, 20 a 30, 35 años, por decir. Después muchos es como que se van calmando o tal vez se cansan de esa vida, ¿verdad? Trabajaste con mujeres y trabajaste con hombres también. Hombre y también con adolescentes infractores, también. Ya con las tres poblaciones ya trabajan. O sea, y eso te da una visión, pero completa del panorama local. 10 años ya que estoy en el ámbito penitenciario. Una experiencia muy interesante, así, cosas que me di cuenta, pero como si en la práctica, trabajando con adolescentes infractores, por ejemplo, o sea, el 90% de estos chicos, varones, el papá estaba ausente en la casa, no estaba el papá. No tenían padres, o sea, 90%. 90% del Esos son indicadores ya. Y eso, por ejemplo, es consistente con investigaciones de otros países de criminólogos, ¿verdad? La importancia del padre en el hogar, por ejemplo. En Estados Unidos es, en ciertas investigaciones por lo menos, es un factor que bastante tiene peso para decidir si un chico va a ser o no delincuente juvenil, ¿verdad? Por ejemplo. Tiene mucho peso, la falta. ¿Y por qué la falta del padre? Porque realmente el padre es el que da la disciplina, vamos a decir, la orientación, la seguridad, ¿verdad? En la casa, especialmente con los varones. Eso no significa que todo chico que el papá le haya abandonado no tenga padre va a ser delincuente, no es así, ¿verdad? Pero es un factor que a mí llama la atención. La mayoría, por ejemplo, el papá no le conocía a estos chicos, o si le conocía es como que no era un apoyo para ellos, ¿verdad? Entonces, estos chicos, la historia de vida calcada, llegan hasta primer, segundo grado de primaria, repiten la escuela y ahí empiezan dejan la escuela o se les expulsa y empiezan ya a hacer vagos, ¿verdad? A andar por la calle y después ya tienen pandilla, después comienzan con las drogas y así empiezan ya poco a poco en el mundo de la delincuencia. Es calcado, ¿verdad? Familia disfuncional, ¿verdad? Abandonan la escuela, drogas, pandillas, ¿verdad? Y ahí, uno intenta no estereotipar ciertas cosas, pero a mi experiencia me dice que es bastante homogéneo el tema y también los lugares, el nivel socioeconómico también es bastante parecido, entonces, pero eso es lo positivo, porque si se sabe ya cuáles son los factores de riesgo que nosotros decimos, ¿verdad? Los forenses, los criminólogos, se puede hacer algo, se puede hacer campaña de prevención, se puede hacer el proyecto, ¿verdad? Cuando vos sabés dónde está el problema, ¿verdad? O cuáles son esos factores de riesgo. Si vos combatís esos factores, entonces probablemente no va a llegar a ser delincuente. Y lo mejor es eso, la prevención. La prevención, no ¿verdad? llegar. Pero el problema es que eso es un tema político. Que dependemos otra vez de la política, ¿verdad? De recursos, ¿verdad? Materiales, ¿verdad? Entonces, y generalmente es un proceso largo y bueno, a los políticos no les interesa mucho ese tema de tener éxito a largo plazo. Como que quieren ellos rápido las cosas, ¿verdad? Y no, en ese tema no es así. Es un proceso que lleva tiempo. Bajar esas tasas de delincuencia juvenil, por ejemplo, es un trabajo que lleva tiempo. Vos tenés que crear un proyecto, tenés que estar ahí, ¿cómo es? Interviniendo en la vida de esos chicos, ¿verdad? Con una mejor educación, ¿verdad? Tema de la salud, quitarle ese mundo, ¿verdad? Deporte, estudio, oficios, hay muchas cosas por hacer. Pero se puede, en otros países se logra, ¿por qué acá no, verdad? Con políticas públicas consistentes. Y privadas, ¿verdad? Que se juntan generalmente, temas a fondo. Entonces, hay un criminólogo muy conocido, doctor Reim, ¿verdad? Él es neurocriminólogo. O sea, estudia la mente de los criminales a nivel científico, ¿verdad? Con el tema de neurociencia y demás, y él tiene exitoso programa en otros países, por ejemplo, donde hay todo un equipo, ¿verdad? De gente que se va en esas comunidades donde hay alta tasa de
delincuencia juvenil. Entonces, por ejemplo, a las madres, los chicos le enseñan nutrición, ¿verdad? Cómo alimentarle bien a los hijos. Le dan, por ejemplo, le enseñan deporte, profesores de educación física están con los chicos, ¿verdad? Le trabajan en la parte física, hacen estimulación cognitiva, neuropsicólogos, ¿verdad? Le estimulan, vamos a decir, el cerebro a estos chicos. Le dan suplementos, por ejemplo, omega 3, el famoso de pescado que está de moda ahora, que eso para el cerebro es muy importante. Le dan suplementos vitamínicos, o sea, es una intervención muy interesante. Y ya después de unos años empezamos a tener éxito, o sea, empezó a bajar la tasa de delincuencia juvenil a partir de esa experiencia que hizo este doctor, ¿verdad? Como jefe de ese proyecto. Por eso digo que es posible, pero eso tiene que ser interés público y privado, ¿verdad? Porque son proyectos donde necesitas recursos materiales, necesitas tiempo, ¿verdad? Necesitas solamente alguna ley, algo, política. Pero se puede. Es cuestión de voluntad. Y en algún momento alguien tiene que interesarse por estas cosas. Es decir, muchachos, hora de que trabajemos justamente y bajar los índices. 9 de cada 10 casos que terminen en esto es un detalle no menor. Si a vos la experiencia te dice eso, es porque por ahí nomás va la cosa entonces. ¿Cuánto le cuesta al Estado, a la sociedad, un chico que vende drogas, que mata a otras personas? ¿Cuánto cuesta? Eso son millones de dólares al año cuesta el tema de la criminalidad. O sea, es mucho mejor sería prevenir eso, se ahorraría muchísimo dinero y también vidas, ¿verdad? O sea, vidas perdidas, porque eso es lo que trae el tema del crimen, ¿verdad? O sea, vidas perdidas en el tema de las drogas, o sea, violencia familiar, muchas cosas trae. De esto que me estás hablando, ¿hay registros, hay números, hay datos que vos hayas hecho o que alguien haya registrado? Pues regularmente cuando hablamos de datos y estadísticas son, no sé, de México, Argentina, Estados Unidos y tratamos de aplicarlos acá. Y no sé si sean tan exactos o aplicables a nuestro mundo, pero algo tendrán también. Pero es importante también hablar de números propios, nacionales, de lo nuestro verdaderamente. Y para eso los registros son importantísimos. Y acá lo que más hay últimamente es violencia familiar, ¿verdad? Violencia familiar ha subido muchísimo, está entre los casos que más se denuncian, ¿verdad? También abuso sexual también, hay muchísimos casos de abuso sexual, violencia familiar y después ya el tema de microtráfico y demás cosas. O sea, serían para mí los 3 casos donde más. Antes, por ejemplo, una década atrás, cuando yo era estudiante y me hacía las pasantías por las cárceles, la mitad de la población estaba por hurto, robo, esas cosas. Cosas chiquitas. O más de la mitad, sí. Hoy día cambió eso. Hoy día hay muchísima gente que está por tenencia y tráfico de drogas. Y eso es un doble problema, porque no solamente el tema de traficar, de vender droga, también el tema del consumo, que aumenta el consumo de drogas. Y el crack, por ejemplo, Chespi, que se le dice, está muy relacionado con conductas violentas y delictuales. Nosotros, por ejemplo, trabajamos en cárceles, ya sabemos ya que el que consume crack tiene otro perfil del que no consume. El impacto a nivel de conducta es importante, de la persona que consume drogas y la que no consume. Eso se traduce en actos violentos. Y la gente que consume, claro, especialmente crack, alcohol, ¿verdad? Alcoholismo, el tema de adicción a cocaína, especialmente cometen más hurtos, de forma más violenta, más lesiones físicas, más homicidios. Sí. ¿En 10 años cambió de todo? Yo creo que sí. Aproximadamente. Sí. Está virando, vamos a decir, la estadística y lo que es la parte criminológica, ¿verdad? Antes la mayoría eran hurtos, cosas así, robos. Y a lo mejor 20% eran temas de homicidio y esas cosas. Pero hoy día cambió mucho. Hoy día, no sé, la mitad de la población está por temas de narcotráfico, de microtráfico, tenencia, muchas veces. microtráfico, están en pandillas, en grupos criminales, cosas que antes no había prácticamente, ¿verdad? Y ese es el problema del microtráfico, que en realidad lo que está haciendo es alimentar una estructura muchísimo más grande, no solamente nacional, sino transnacional. Y lo que aumentó mucho también es la violencia intrafamiliar.
El Buen Pastor, por ejemplo, teníamos varias internas que estaban porque le agredían la mamá, a los hermanos, ¿verdad? Que le denuncian después, lógicamente, ¿verdad? O sea, en muchos casos también va creciendo eso. La violencia intrafamiliar, violencia entre los familiares. Estamos hablando de psicología forense con el licenciado Eduardo Viver. Tenemos que hacer nuestra pausa, no se vayan, enseguida venimos con más.